Bienvenidos a una nueva edición de Presencia de Satanás en el mundo moderno. Va a producirse en la lucha de Satán contra el cura de Ars un crescendo muy notable. Parecería pues que le ocurre exactamente lo que le había sucedido muchos siglos antes al que llamamos el santo hombre Job. Las tentaciones se convierten pronto en infestaciones. El demonio ha obtenido de Dios, soberano Señor de nuestros destinos, el permiso para llegar más allá de los límites que le son comúnmente impuestos con respecto a nosotros. Felizmente, por otra parte, admitamos que San Agustín haya podido hablar de ese perro encadenado que no puede morder. Pero la cadena, con el permiso divino, puede aflojarse un poco. La cosa comenzó para el abate Vianney durante el invierno de 1824 a 1825. Era cura de Ars desde hacía 6 años. Contaba 38. Siempre los fenómenos extraños se producían durante la noche. Ruidos inquietantes le impedían dormir. Nada miedoso creyó al principio que se trataba de vulgares roedores que desgarraban los cortinajes de su cama. Puso entonces a mano una horquilla para espantarlos. Fue inútil. Cuanto más golpeaba las cortinas para atemorizar a las ratas, más ruidosos se tornaban aquellos dientes roedores. Pero de día no quedaba ningún rastro de sus estragos en las cortinas. Sin embargo, ni un instante pensó que tenía que vérselas con el mismísimo diablo. De acuerdo con las palabras de un sacerdote que más tarde le fue enviado como ayudante, el abate Tocanier no era ningún crédulo y no prestaba fe con facilidad a las cosas extraordinarias. No obstante, todo nos induce a creer que se trataba ya entonces de intervenciones demoníacas, como lo demostraron los acontecimientos posteriores. Un autor que tendremos oportunidad de citar largamente más adelante y que goza de autoridad en materia de mística diabólica, como asimismo de mística divina, el canónigo Sodró, escribe con mucha claridad: el demonio actúa sobre todos los hombres, tentándolos. Nadie escapa a sus ataques. Son estas sus operaciones comunes. En otros casos mucho más raros, los demonios muestran su presencia mediante vejaciones penosas, pero que son más aterradoras que peligrosas. Hace ruido, se mueve, se traslada, hace caer cosas y a veces se rompen ciertos objetos, y es lo que se llama infestación. No es imposible que el canónigo Sodró haya tenido presente al escribir estas líneas precisamente las experiencias del cura de Ars, pero no eran estas las únicas, sin duda, que ocupaban su mente. Y Satán siempre, creemos nosotros, con el permiso de Dios, va a ir más lejos. Pronto, en efecto, en el silencio de las noches, el joven cura oyó que golpeaban a las puertas. Gritos extraños, cuyo eco resonaba en el presbiterio. El abate Vianney siguió sin pensar en el demonio y simplemente atribuyó a ladrones tentados por los bellísimos adornos y los objetos preciosos ofrecidos a su iglesia por el vizconde de Ars, que ya se hallaban almacenados en el granero. Se levantó, pues, bajó hasta el pequeño patio, revisó todo, buscó en los rincones y recovecos. Nada. No había nada. Todavía no comprendía, y decidió pedir ayuda a algunos fieles contra los asaltantes invisibles que lo amenazaban. El carretero de la aldea era entonces un fuerte muchacho de 28 años. Estamos en el año 1826, y vivirá lo bastante para declarar como testigo en el proceso de beatificación del santo cura. Se llamaba André Verchere. Hay que dejarle la palabra y leer simplemente su declaración, hecha bajo juramento, por primera vez el 4 de junio de 1864, 5 años más tarde de la muerte del santo, y por segunda vez el 2 de octubre de 1876. Desde hacía varios días, dice,
El padre Vianney oía en su presbiterio un ruido extraordinario. Una noche fue a verme y me dijo: «No sé si serán ladrones. ¿Querría usted venir a dormir en el presbiterio?» «¿Cómo no, señor cura? Voy a cargar mi fusil». Llegada la noche fui al presbiterio. Conversé al calor de la chimenea con el señor cura hasta eso de las 10. Entonces dijo: «Vamos a acostarnos». Me cedió su cuarto y él ocupó el contiguo. No me dormí. Alrededor de la 1 oía que sacudían con violencia el pestillo y el pomo de la puerta que da sobre el patio. Al mismo tiempo, contra la misma puerta resonaban golpes de masa, en tanto que en el presbiterio se oía el ruido de truenos, como si fuera el rodar de varios coches. Tomé mi fusil y me precipité hacia la ventana que abrí, miré y no vi nada. La casa tembló alrededor de un cuarto de hora. Mis piernas hicieron otro tanto y me sentí mal durante 8 días. Cuando el ruido empezó, el señor cura había encendido una lámpara. Se acercó entonces sigiloso a mí y me dijo: «¿Ha oído usted?» «Por supuesto que he oído. Por eso me he levantado y tengo mi fusil». El presbiterio se movía como si la tierra temblara. «¿Tiene miedo entonces?», me preguntó el señor cura. Repuse: No tengo miedo, pero siento que mis piernas se aflojan». «El presbiterio va a derrumbarse, padre». «¿Qué cree usted que es?», me dijo. Y le contesté: «Creo que es el diablo». Cuando cesó todo el ruido, volvimos a acostarnos. El señor cura regresó la noche siguiente a rogarme que volviera con él. Le contesté: «Señor cura, ya he tenido bastante con lo de anoche». Este relato fue confirmado por el mismo cura de Ars, que contaba años más tarde, en la institución de caridad fundada por él, la Providencia, cómo su primer guardián en el presbiterio había tenido miedo. El pobre Berchere, decía riendo, estaba todo tembloroso con su fusil. No se acordaba más que lo que tenía en la mano. Con la pronta retirada del carretero, el abate Vianney se dirigió al alcalde, quien envió al presbiterio a 2 guardias juntos. Uno era su propio hijo, Antoine, un fuerte muchachón de 26 años, y también el jardinero del castillo de Ars, Jean Coton, que tenía 24. Todas las noches, durante unos 10 días, pernoctaron dentro del presbiterio. Estas son sus declaraciones hechas en el proceso de beatificación del santo cura de Ars. «No oímos ningún ruido», informa Jean Coton. «No ocurrió lo mismo con el señor cura, que dormía en un departamento contiguo. Más de una vez su sueño fue perturbado y nos interpelaba diciendo: «Hijos, ¿no oyen ustedes nada?». Le contestábamos que ningún ruido llegaba a nuestros oídos. Con todo, en cierto momento oí un ruido semejante al que produce la hoja de un cuchillo golpeando con rapidez un recipiente con agua. Habíamos dejado nuestros relojes cerca del espejo del cuarto. «Estoy muy asombrado», nos dijo el señor cura, «porque los relojes de ustedes no se han roto». A pesar de todo, el abate Vianney no se atrevía aún a pronunciarse sobre el origen y la naturaleza de los ruidos insólitos que oía. Pero por fin se hizo la luz plena en su espíritu como consecuencia de una nueva experiencia. Las calles se hallaban cubiertas de nieve. Era pleno invierno. Súbitamente, en el transcurso de la noche, se oyen gritos en el patio del presbiterio. Escribe Catherine Lassagne, era como un ejército de austríacos o de cosacos que hablaban confusamente un idioma que no se comprendía. Entonces el cura baja, abre la puerta, mira la nieve inmaculada en la calle, ninguna huella de pasos. Entonces, todo este barullo, todos estos rumores de ejércitos que pasan, ¿no eran más que imaginación? En todo caso, pensó, no hay nada de humano en todo esto. Pero si no era humano, no podía tampoco ser hecho por espíritus buenos. Esta vez había tenido miedo. Fue el presentimiento de un ataque infernal. Su convicción estaba hecha. Pensé que era el demonio, decía más tarde a su obispo Monseñor de Vie, que lo interrogaba. Pensé que era el demonio porque tenía miedo, y Dios no da miedo.
Desde ese momento no creyó útil recurrir a protecciones humanas. Despachó a todos los guardianes y quedó solo frente al tremendo adversario. Este adversario, en el sentido, lo sabemos ya, de la palabra diablo o Satanás, él lo llamaba el arpeo. Cuando ya estuvo seguro de lo que se trataba, adoptó entonces una táctica muy sencilla y muy juiciosa. Le pregunté varias veces, declaró su confesor el abate Vaux, cómo rechazaba estos ataques. El cura de Ars me contestaba: me vuelvo hacia Dios, hago la señal de la cruz, dirijo algunas palabras de desprecio al demonio. Por lo demás, he advertido que el ruido es más fuerte y los ataques más frecuentes cuando al día siguiente debe venir a verme un gran pecador. Esto fue para el humilde cura que los pecadores iban a ver desde todos los puntos de la diócesis y aún mismo desde toda Francia y a veces del extranjero para confesarse con él. Iba a ser un gran descubrimiento y una maravillosa consolación. Tenía miedo, le decía más tarde a un amigo fiel que luego declaró en su proceso. Tenía miedo en los primeros tiempos. No sabía qué era, de qué se trataba, pero ahora estoy contento. Cuando aparece el bellaco es una buena señal. La pesca del día siguiente es siempre excelente. Y otra vez diría: el diablo me ha perturbado en grande esta noche. Mañana tendremos a mucha gente. El arpeo es muy tonto. Me anuncia él mismo la llegada de los grandes pecadores. Está encolerizado. Mucho mejor. Uno de los ejemplos más notables de estas infestaciones diabólicas es el que se produjo en ocasión de los ejercicios del jubileo. Era diciembre de 1826 en Saint-Trivier. Esta pequeña ciudad se halla situada a 12 kilómetros de Ars. Todos los sacerdotes de los alrededores se habían dado allí cita para el jubileo, que debía, según se esperaba, atraer a muchas personas y suscitar muchas confesiones. El abate Vianney había salido de su casa mucho antes del alba. Contra Satán. Cosa inexplicable en este mes del año, cercano al invierno, alrededor de él se levantaban fulgores siniestros. El mismo aire parecía estar en llamas. Veía arder los arbustos a los lados del camino. Pensó que sería Satanás, que previendo los frutos de salvación que el jubileo iba a producir, intentaba espantarlo. Pero esto no le impidió proseguir su camino. Cuando llegó al presbiterio de Saint-Trivier, empezó sin tardanza la tarea que le era propia. Por la noche, cuando todo se hallaba en calma en el presbiterio, empezaron a oírse ruidos inexplicables. Parecían provenir del propio cuarto del cura de Ars. Sus colegas, molestos por estos ruidos insólitos, fueron a quejársele. «Es el bellaco», repuso él sencillamente. «Está muy enojado por todo el bien que se hace aquí». Pero sus colegas no hicieron sino reírse de esta seguridad. «Usted no come, no duerme, le zumba la cabeza, las ratas le corren por el cerebro», le dijeron. En los días siguientes, las bromas se incrementaron. Pero una noche, que los reproches se hicieron más vehementes, no dijo nada. Apenas se había acostado cuando se oyó el ruido como de un carruaje muy cargado que hizo temblar el presbiterio. Todos se levantaron aterrados. Mientras se preguntaban de dónde podían venir semejantes barullos, se oyó en el cuarto del cura de Ars un escándalo tal que el cura del lugar, llamado Benoit, exclamó: «¡Están asesinando al cura de Ars!». Enseguida todos se dirigieron a la habitación y abrieron la puerta. ¿Y qué vieron? Vieron al abate Vianney tranquilamente acostado en su cama, pero manos desconocidas lo habían empujado hasta el centro del cuarto. En ese momento se despertó para decirles tranquilamente: «Es el arpeo el que me ha arrastrado hasta aquí y el que ha hecho todo este estruendo. No es nada. Siento no haberlos prevenido antes, pero es una buena señal. Mañana caerá aquí un pez gordo». Ellos se preguntaron de qué pez se trataría.
Sus compañeros lo embromaron un poco temiendo lo que llamaban sus alucinaciones. Sin embargo, no se había equivocado. Lo vieron bien cuando un personaje de la región, que todos sabían, alejado totalmente de las prácticas religiosas, el llamado Caballero de Murs, entró en la iglesia y avanzó directamente al confesionario donde se encontraba el cura de Ars. Esta conversión hizo una impresión enorme en toda la provincia. Desde ese momento, uno de los críticos más agresivos con respecto al cura Vianney empezó a considerarlo como un gran santo. Las infestaciones de Satán siguieron produciéndose durante largos años. Ora el santo cura de Ars sufría solo los ataques, ora el demonio intentaba perturbar las almas de aquellos que lo rodeaban. Las directoras y las huérfanas del Instituto La Providencia, esta magnífica institución fundada por el santo cura, ciertas noches oían ruidos extraños. O bien también el demonio podía emplear sus tretas con la comunidad. Cierto día, declaró más tarde en el proceso de beatificación Marie Filiat, cierto día después de haber lavado la marmita, la había llenado de agua para hacer la sopa. Vi en el agua unos pedacitos de carne. Aquel era día de abstinencia. Vacié bien la marmita, la lavé y volví a echarle agua. Cuando la sopa estuvo pronta para servirla, vi que se había mezclado con ella pedacitos de carne. El señor cura, cuando lo enteré, me dijo: «Es el diablo quien ha hecho eso. Sirva usted igualmente la sopa». Como puede verse, el cura de Ars no se perturbaba. Su buen sentido permanecía inalterado y su confianza en Dios lo ponía fuera del alcance de Satanás. Cierto día que le preguntaron si nunca tenía miedo, respondió simplemente: «Uno se acostumbra a todo. El bellaco y yo somos casi camaradas». Esto no quiere decir evidentemente que hacía causa común con él. El 4 de diciembre de 1841 hizo la siguiente confidencia a las directoras de la Providencia. «Oigan esto. Anoche el demonio vino a mi cuarto mientras yo rezaba mi breviario. Soplaba fuertemente y parecía vomitar no sé qué, trigo o maíz, sobre mis mejillas. Yo le dije: me voy allá al orfelinato a contarles cómo procedes para que te desprecien». Y entonces él inmediatamente se cayó. Otra vez, cuando el abate Vianney trataba de dormirse, tenía tanta necesidad de ese reposo, el demonio, interesado en gastar lo más posible sus fuerzas, se puso a gritarle: «Vianney, Vianney, te venceré, te venceré». El santo le replicó: «No te tengo ningún miedo». Muestran en el presbiterio de Ars una cama que perteneció al santo cura y que fue quemada no se sabe cómo mientras él estaba en la iglesia. Cuando corrieron a decirle que su casa se estaba incendiando, se limitó a dar la llave para que pudieran entrar a apagar el incendio. Pero agregó sin ninguna emoción: «Ese vil arpeo no ha podido apoderarse del pájaro y ha quemado su jaula». Con mucha frecuencia, el diablo injuriaba al abate Vianney, le profería amenazas, lanzaba gritos como animal, lo apostrofaba en términos groseros: «Vianney, Vianney, comedor de trufas». Llaman así en la región a las papas. «No te has muerto todavía, Vianney, no te me escaparás». Y enseguida imitaba los gruñidos de un oso, los aullidos de un perro, sacudía las cortinas de la casa con tremendo furor. Otras veces, según las declaraciones de Caterina y del hermano Atanasio, el demonio imitaba el ruido de un martillo que clavaba clavos en el piso o que rodeara un barril con aros de hierro. Tocaba el tambor sobre la mesa, sobre la chimenea, sobre la vasija de agua, o bien cantaba con una voz aguda y falsa, lo cual hacía decir al abate Vianney: «El arpeo tiene una voz muy fea». En el fondo, todo esto era más grotesco y pueril que peligroso. Y es porque el demonio, felizmente, no tiene permiso para hacer todo. El abate Vianney había recibido de Dios
una tarea que cumplir. Si el demonio le tornaba más difícil privándolo de dormir, atacándolo por todas partes, también la tornaba más meritoria y más eficaz. Las infestaciones se volvían en suma contra el propio autor. Veremos que ocurre lo mismo en algunos casos de posesión. Existen en la actualidad poseídos víctimas que han aceptado su prueba para estar asociados con la cruz redentora. Esa cruz debió significar el triunfo de Satanás, pero fue su más grande derrota. No nos cabe duda que lo mismo ocurría con el cura de Ars. Aceptó soportar todas las vejaciones del demonio por la salvación de las almas. Aprendió muy pronto por su experiencia cotidiana que estos combates con el demonio estaban ligados a la conversión de grandes pecadores que Dios le mandaba de todas partes de Francia y aún del extranjero. Pero citemos todavía las manifestaciones más notables de Satán en esa vida del modelo de los curas católicos, como ha podido llamársele con todo derecho. Desde San Juan Evangelista, el dragón o la serpiente que tentó a Eva han estado identificados con Satanás. No es por tanto asombroso que el demonio se muestre de nuevo a veces bajo la forma de una serpiente. Veremos un ejemplo de ello en un capítulo posterior, dentro de algunos días, a propósito de la posesión diabólica de Claire Germain Chele, en África del Sur. Pero aquí citemos una página del más antiguo biógrafo del cura de Ars, el abate Monin, relatando el testimonio de Catherine, tan conocida por su abnegación con el santo cura. Cierta noche, cuenta Catherine, el señor cura había venido a casa nuestra para ver a un enfermo. Cuando regresé de la iglesia me dijo, ¿le agradan las noticias? Pues bien, aquí tiene una bien fresca. Escuche lo que me ocurrió esta mañana. Tenía algo sobre mi mesa, ¿sabe lo que es? Aquí un paréntesis. Quería hablar de su disciplina. Nunca había hablado de ello con Caterina, pero ella había hallado muchas veces debajo de la cama aquel terrible instrumento con el que el santo cura se hacía penitencia. Ella sabía bien que no estaba allí para adorno. Con toda evidencia, el santo sacerdote lo usaba no solo a menudo, sino todos los días. De allí las tremendas marcas de sangre que aún hoy pueden verse en las paredes de la habitación del cura. Pero ella jamás se lo había mencionado, ni él a ella ni a nadie. ¿Cómo entonces esta vez pudo decirle, ¿sabe lo que es? De pronto prosiguió. Empezó a moverse sobre mi mesa como una serpiente. Esto me asustó un poco. Usted sabe que tiene una cuerda en la punta. Agarré esta cuerda. Estaba tan dura como un pedazo de madera. La volví a poner sobre la mesa, empezó de nuevo a moverse y así hasta 3 veces. Tal vez hacía oscilar la mesa, objetó una de las maestras presentes en aquella conversación. No, repuso el señor cura, ni siquiera la había tocado. También es el abate Monin quien se pregunta si el diablo se le aparecía realmente al cura de Ars. Quiere decir, una aparición visible, una aparición que no se notara solamente con el oído. Sabemos que en reiteradas ocasiones el demonio le soplaba la cara, o que éste ha sentido sobre su rostro no se sabe qué, de semejante al paso de una rata o de un topo. Pero ¿vio a Satanás y bajo qué forma? A esta pregunta el abate Monin contesta con 2 hechos. El abate Vianney vio cierto día, dice, a las 3 de la madrugada, un enorme perro negro que tenía ojos fulgurantes, el pelo erizado, y rascaba la tierra en el lugar donde se había enterrado pocas semanas antes el cuerpo de un hombre que había muerto sin confesión. La vista de ese perro en semejante lugar lo asustó mucho. No tuvo dudas sobre su identidad. Convencido de que era el diablo, corrió a refugiarse en su confesionario. Encontramos, añade el abate Monin, algo muy semejante en la vida de Santo Estanislao de Kotska, a quien el diablo se le apareció en el curso de una enfermedad bajo la forma de un perro furioso que parecía querer lanzarse sobre él y que él rechazó por 3 veces mediante la señal de la cruz.
El abate Vianney contaba también que el demonio se le había aparecido bajo la forma de murciélagos que andaban por su cuarto y revoloteaban alrededor de su cama. Eran tantos que cubrían las paredes. Con lo cual nos preguntamos, como el abate Monín, por otra parte, si el santo cura de Ars era el único que oía, sentía o veía tantas cosas sospechosas. A esto tenemos ya una pronta respuesta. Al principio de las infestaciones, el buen cura no sabía de qué se trataba. Había pedido y había obtenido la intervención de algunos de sus fieles, un Berchere y otros más, y todos oyeron al igual que él. Todos sintieron miedo mucho más que él, y todos habían llegado a la conclusión, como él, que era imposible confundir con ruidos naturales lo que habían oído. Pero el abate Monín cita además otros testimonios, y nosotros los consignaremos de acuerdo con él, porque van a demostrarnos cabalmente el hecho capital de las infestaciones diabólicas en Ars alrededor del santo Juan María Vianney. En 1829, cuando estas diabluras duraban desde alrededor de 5 años atrás, llegó a Ars un joven sacerdote de la diócesis de Lyon, que era hijo de la viuda Vivot, quien había prestado tantos servicios al santo cura cuando éste se instaló allí en 1818. El abate Vivot, heredando la confianza de su madre por el santo cura, había ido junto a él para hacer allí un retiro espiritual. Fue naturalmente acogido con el mayor afecto por el cura de Ars, que guardaba un profundo agradecimiento a su madre y lo hospedó en el presbiterio. Ahora bien, poseemos un relato del abate Vivot sobre lo que ocurría entonces en el presbiterio perseguido del santo cura. Este relato fue registrado por el abate Renard, un amigo del abate Vivot, quien lo interrogó en esta forma: ¿Usted duerme en el presbiterio? Pues bien, va a darme noticias del diablo. ¿Es verdad que hace ruido? ¿Lo ha oído usted? Sí, repuso el abate, lo oigo todas las noches. Tiene una voz aguda y salvaje que imita el aullido de una fiera. Se agarra a las cortinas del señor cura y las sacude con violencia. Lo llama por su nombre. He oído muy claramente estas palabras: Vianney, ¿qué haces ahí? Vete. Ese ruido y esos gritos deben de haberlo asustado. No precisamente. No soy miedoso y por otra parte la presencia del santo cura me tranquilizaba. Me recomiendo a mi ángel guardián y consigo dormirme. Pero tengo sinceramente lástima del pobre cura. No quisiera quedarme para siempre con él. Como no estoy aquí más que de paso, me las arreglaba más o menos bien con la gracia de Dios. ¿Ha interrogado al señor cura sobre este asunto? No. He pensado varias veces hablar con él, pero el temor de afligirlo me ha cerrado la boca. Pobre cura, pobre santo hombre, ¿cómo puede vivir en medio de este tremendo barullo? He ahí un primer testimonio que tiene mucha fuerza. El abate Vivot ha oído, ha tenido lástima de Vianney, ha comprendido que él no tendría la fuerza de sufrir semejantes ataques constantemente repetidos. Era pues algo muy real, muy torturante, esta batalla continua que el santo cura libraba con el demonio. Pero hay otra cosa más que debemos retener del relato del abate Vivot. Son las palabras que he estudiado, estas palabras repetidas por Satanás en el oído del santo cura. Vianney, Vianney, ¿qué haces ahí? Vete, vete. Insistiremos sobre estas palabras un poco más adelante, pero desde ya podemos retener que constituyó esta una de las formas de persecución o infestación diabólica en la santa vida de ese confesor y convertidor infatigable que fue San Juan María Vianney. Veamos otro testimonio, siempre en la biografía escrita por el abate Monín. En el año 1842, por tanto 13 años después de la visita del cura Vivot, llegó a Ars un penitente. Vacilaba aún en su resolución de confesarse con el santo cura. Se trataba de un antiguo militar convertido en gendarme en el departamento del Ain. Se había, como todos los demás, levantado en plena noche
para esperar a la puerta de la iglesia la llegada del confesor tan famoso que todos veneraban. Mientras tardaba en llegar, el hombre dio unos pasos alrededor de la iglesia junto al presbiterio. Había sufrido recientemente aflicciones y le quedaba como una impresión a la vez de tristeza, de inquietud y de terror religioso, todo ello mal analizado en el fondo de sí mismo. La verdad cristiana lo atraía, pero a la vez le daba miedo. Quería confesarse, pero se libraba aún un tremendo combate en su espíritu alrededor de su decisión de convertirse. Fue en el transcurso de esta lucha que tantos otros han conocido, ya sea en Ars, ya sea en otra parte, que oyó súbitamente un ruido extraño que le parecía provenir de la ventana del presbiterio. Escucha una voz fuerte, aguda y estridente, escribe el abate Monín, como debe ser la de los condenados. Esa voz repite varias veces estas palabras que llegan claramente a sus oídos. Vianey, Vianey, ven pues, ven pues. Este grito infernal lo hiela de horror. Se aleja presa de una extrema agitación. En ese momento, en el gran reloj del campanario, suena la 1. Pronto aparece el señor cura con una lámpara en la mano. Encuentra al hombre todavía presa de una viva emoción, lo tranquiliza, lo conduce hasta la iglesia y antes de haberlo interrogado y de haber oído la primera palabra de su historia, lo deja atónito diciéndole estas palabras. Amigo mío, tiene usted penas. Acaba de perder a su mujer como consecuencia de un parto. Tenga confianza, Dios vendrá en su ayuda. Es menester primero poner en orden su conciencia. Pondrá usted después más fácilmente orden en sus asuntos. No traté de resistir, cuenta el gendarme. Caí de rodillas como un niño y empecé mi confesión. En mi perturbación apenas podía ligar una idea con la otra, pero el buen cura me ayudaba. Muy pronto había penetrado en el fondo de mi alma, me reveló cosas que no pudo haber conocido y que me asombraron más allá de toda expresión. No creía yo que se pudiera leer así en los corazones. A propósito de este nuevo testimonio, no está sin duda fuera de lugar subrayar que uno de los rasgos que será menester destacar en el capítulo que deseamos consagrar a la posesión demoníaca y a sus signos reveladores es justamente el del conocimiento de hechos ocultos. En nuestros capítulos, en varias ocasiones tendremos que dar ejemplos de este conocimiento de las conciencias también por parte de Satanás. ¿Qué quiere decir? No era por el demonio ciertamente que el santo cura de Ars poseía el don de leer en las almas. Lo que Satán conoce, podemos casi asegurarlo, surge de sus dones de espíritu angélico, aunque sea un ángel caído. En el abate Vianney, por el contrario, el conocimiento del secreto de las conciencias era el más admirable de los carismas, aquel por el cual conseguía los más grandes resultados para la conversión de los pecadores. La declaración del gendarme que acabamos de anotar no es más que un ejemplo entre miles. Estamos ahora en posición de rechazar las explicaciones demasiado sumarias, según las cuales se trata de atribuir los hechos diabólicos consignados aquí a los excesivos ayunos del abate Vianney o a una tendencia en él a ver lo sobrenatural en todo lo que le acontecía. Sus colegas habían empezado por ahí. Pronto hicieron marcha atrás. Habían terminado todos por rendir homenaje a su serenidad robusta y sana, al realismo tranquilo de sus relatos sobre Satanás. Efectivamente, él hablaba de todo ello sin hacerse rogar. A menudo hasta hacía bromas al respecto. Catherine Lassagne ha anotado muchas veces lo que les decía sobre este asunto a quienes le rodeaban. Era también, lo hemos visto, una de sus réplicas al demonio. Les diré, le decía a Satanás, les diré lo que haces para que se burlen de ti. Pero no dejemos de oír sobre este tema lo que pensaban sus médicos. Quienes lo han conocido dijeron todos que era un hombre dotado de un perfecto equilibrio físico y moral. Cuando interrogaron a su médico habitual, el doctor Saunier, precisamente sobre las infestaciones, y como se atrevieron a pronunciar delante de él la palabra alucinación, éste respondió categóricamente:
solo tenemos una palabra que decir en lo tocante a las llamadas explicaciones psicológicas de los fenómenos de este tipo, si es que estas explicaciones puedan ser admitidas cuando se trata de informar sobre hechos rodeados de circunstancias patológicas concomitantes, que descubren su naturaleza y que en general nunca dejan de producirse: estupidez, convulsiones, signos de demencia. Se torna imposible atribuirles la misma causa cuando se hallan unidos, como en el caso del señor Vianney, al cumplimiento regularísimo de todas las funciones del organismo, a esa serenidad de ideas que le caracterizaba, a esa delicadeza de percepción, a esa seguridad de juicio y de miras, a esa plenitud de posesión de sí mismo, al mantenimiento de esa salud milagrosa que no conocía casi desfallecimiento en medio de la incesante serie de tareas que absorbieron semejante existencia. Este médico tiene razón. Los dones sobrenaturales con que Dios honró al cura de Ars se hallaban injertados en cualidades de naturaleza que la historia comprueba sin esfuerzo. Más que ningún otro sacerdote de sus diócesis, y quizá de su tiempo entero, tenía las aptitudes necesarias para ejercer con ventaja las funciones de exorcista. Su obispo, Monseñor de Vie, el que un día dijo para cerrarles la boca a ciertos críticos: «No sé si el cura de Ars es instruido, pero sé que es un iluminado». Estaba tan convencido de ello que le había dado un permiso general para usar sus poderes de exorcista todas las veces que se le presentara la ocasión. Veamos ahora, cuando nos referimos a la más grande de sus tentaciones, qué es lo que queremos decir. En el gran panegírico de San Juan María Vianney que Monseñor Furry, obispo de Belley, expuso en Nuestra Señora de París en el año del centenario 1959, las infestaciones diabólicas estaban descritas en estos términos: «No me explayaré en evocar aquí los tormentos extraños que, repetidos a lo largo de 35 años, hubieran ineluctablemente paralizado el ministerio de cualquier otro sacerdote. En cuanto hubo discernido el origen diabólico de ellos, él se tranquilizó. El Señor que él servía era más fuerte que cualquier adversario. Llegó hasta regocijarse cuando los fenómenos nocturnos se hicieron particularmente aterradores. Era para él la señal que al día siguiente grandes pecadores llegarían hasta su confesionario prisioneros de la gracia». Pero el elocuente prelado añadió enseguida, indicando el rasgo más importante a su juicio de las persecuciones demoníacas en esta vida de un gran santo. Dijo el obispo: «Deseo señalar el juego más sutil del espíritu maligno, tratando de hundirlo en la desesperación, luego de separarlo, so pretexto de una más alta santidad, de la función de párroco que la Iglesia le había encomendado». La obsesión de la salvación de las almas que colmaba el corazón del cura de Ars iba a convertirse en la pasión santa de la cual, paradójicamente, el enemigo de todo lo bueno iba a servirse para cegarlo. Iba a encerrar al hombre de Dios en el drama íntimo más desgarrador que pueda concebirse. Al querer salvar las almas, ¿no arriesgaba él, ignorante, incapaz, de conducirlas a la perdición y de condenarse junto con ellas? Su verdadero deber no era hacerse a un lado ante un sacerdote de más valor y ocultar en el retiro la oración y la penitencia su inmensa miseria. He aquí el desgarramiento que hace presa de él. El jefe de la diócesis le ordena permanecer en su puesto, continuar en sus funciones, esa función superior a sus fuerzas. El demonio ha atacado al santo por lo que podíamos llamar su punto débil, y ese punto débil es en realidad su punto fuerte. Es el sacerdote fiel, es el que ama, el que desea servir, pero es el que conoce su nada, que se humilla ante Jesús. Y el demonio entra en su juego, se apodera de esta humildad para llevarla a cierto exceso que de una virtud muy grande haría el más temible de los peligros para el alma del santo. ¿Puede concebirse una maniobra más hábil ni más peligrosa para aquel contra el cual estaba dirigida? Agreguemos que lo que reforzaba al santo cura en sus designios de retiro era su creencia, como lo han creído muchos santos sacerdotes antes que él y aún mismo de su época,
que conviene poner un poco de espacio entre el ejercicio del ministerio y la muerte para reparar en la penitencia todas las insuficiencias de la acción en el transcurso de una vida. El maligno, prosigue Monseñor Furri, trata de atrapar al cura de Ars en la única trampa en la cual puede caer. Lo empuja por un camino que no es el que Dios le ha trazado, poniendo en juego la angustia de conciencia en la cual se debate. Escuchemos al hermano Atanasio. El servidor de Dios tenía muchas penas interiores. Estaba particularmente atormentado por el deseo de soledad. Hablaba de ello con frecuencia, era como una tentación que lo obsesionaba durante el día y más aún por la noche. Me decía: cuando no duermo a la noche, mi espíritu viaja siempre, estoy en la trapa, en la cartuja, busco un rincón donde llorar mi pobre vida y hacer penitencia por mis pecados. Decía también a menudo que no comprendía cómo, al ver sus miserias, no se entregaba a la desesperación. Tenía un terror muy grande de los juicios de Dios. Cada vez que hablaba de esto, temblaba, lloraba. Decía que su mayor aprensión era la de caer en la desesperación en el momento de la muerte. Temía y llevaba con miedo su carga pastoral. No quería morir siendo cura párroco. Fue este temor, lo confiesa, la causa de su segunda tentación de evasión. Me dijo, cuenta el hermano Atanasio, quise poner a Dios contra la espada y la pared con el fin de hacerle ver que si muero en mi cargo de cura es muy a pesar mío y solo porque Él lo quiere. Tal vez por el contrario, diremos nosotros, Dios deseaba, al aproximarse una época en que las vocaciones se tornarían más raras, mostrar por medio del ejemplo del cura lo que un buen cura puede hacer y hasta morir en la brecha. En los tiempos del cura de Ars, los sacerdotes no escaseaban tan cruelmente como en nuestros días, lo cual explica un diálogo como el siguiente. Me iré de aquí, decía. Monseñor no lo permitirá. No, Monseñor no se preocupa por mí. Tiene bastantes curas. Necesito mucho, bueno, aunque sea algún tiempo, para llorar mi pobre vida y prepararme a morir haciendo penitencia. Este diálogo lo mantuvo con Catherine Lassagne, como lo había tenido con el hermano Atanasio, y ella lo transcribe con esta conclusión. Por eso él trató de irse. Y sin embargo, si creemos al abate Monín, que está tan al corriente de todos los detalles de esta vida, el santo de Ars reconocía que había intemperancia en este deseo de él y que el demonio se servía de ello para tentarlo. Y como sabemos que el grito iracundo del demonio, Vianney, Vianney, ¿qué haces ahí? Vete, vete, se había hecho oír desde los primeros años de su ministerio, puede decirse que esa fue la tentación dominante de su vida, que él resistió valientemente, que estuvo casi por cederle, al menos en 2 ocasiones, pero que terminó por obedecer la voluntad de Dios y las órdenes de su obispo, tanto que murió en su puesto como lo deseaba su Jesús. Dice Monseñor Furri, sus huidas no fueron de ninguna manera gestiones de rebelión. Al partir escribió al jefe de la diócesis, «Está usted seguro que volveré cuando usted lo quiera». Pero este modo de poner sobre aviso a la autoridad episcopal sobre su drama de conciencia le parecía el medio de obtener finalmente la liberación a la cual aspiraba. Había creído al huir cumplir con la voluntad de Dios, ha asegurado Catherine. Solo después del fracaso de la tentativa de 1853, él descubrió la maniobra del maligno en sus sueños obsesionantes de soledad y de vida penitente lejos de Ars. Tal fue, pues, la más dura batalla del cura de Ars contra el arpeo, contra el bellaco. Si el demonio le jugaba malas pasadas, dejándose ir a esas manifestaciones grotescas e irrisorias, sabía por otra parte revelarse en un tentador singularmente hábil y penetrante. Si no citáramos algunos rasgos precisos de él con respecto al espiritismo, al que consideró siempre como diabólico. Al conde Jules de Maubourg, que tenía propiedades cerca de Villafranca, en Beaujolais, le agradaba ir a ver durante su estadía en la región al santo hombre del cual era penitente y amigo. Ahora bien,
Le había ocurrido en medio de una sociedad distinguida en la cual se divertían en hacer mover y hablar las mesas, tomar parte de este juego por simple condescendencia de la moda. 2 días después se dirigió a Ars, vio al cura Vianney y como de costumbre se acercó sonriente a él tendiéndole la mano. ¿Cuál no sería su estupor cuando el buen cura lo detuvo con un ademán antes de que él hubiera podido dirigirle la palabra para decirle con un tono triste y severo: Julio, anteayer ha tenido usted tratos con el diablo, venga a confesarse. Ahora bien, el cura Vianney no podía saber por vías naturales lo que había pasado hacía 2 días. Asombrado, el joven conde se arrodilló dócilmente en el confesionario y prometió que nunca más tomaría parte en un juego, el cual el hombre de Dios calificaba de diabólico. Poco tiempo después, cuando estuvo de regreso en París, se encontró de nuevo en un salón donde se jugaba a hacer moverse y hablar a un velador. Lo invitaron a participar y él rehúsa. Insisten, pero se mantiene firme. Los asistentes ignoran su negativa. Las manos se unen alrededor del velador. El conde Julio de Maubourg se mantiene alejado y desde su rincón protesta interiormente contra el juego que se desarrolla sin su concurso. Contra todo lo esperado, el velador no se mueve. El medium, es decir, el que dirige el juego, se muestra muy sorprendido y termina diciendo: no comprendo nada. Debe de haber aquí una fuerza superior que paraliza nuestra acción. Y he aquí un segundo episodio en un todo semejante al primero. Un joven oficial, Carlos de Montluisant, habiendo oído hablar de las maravillas de Ars, decidió ir hasta allí por pura curiosidad. En el camino, los oficiales convinieron en que cada uno de ellos haría una pregunta al cura de Ars. Solo de Montluisant declaró que no teniendo nada que decirle, nada le diría. Llegan pues a Ars. De pronto, uno de los visitantes, queriendo hacerle una pequeña broma a su camarada y dirigiéndose al cura, le dice: «Señor cura, este es Carlos de Montluisant, un joven capitán de porvenir que desearía preguntarle algo». El capitán queda atrapado. Siguiendo la broma de su compañero y no sabiendo qué decir, le hace simplemente esta pregunta: «Pues bien, señor cura, estas historias de diablos que se cuentan con respecto a usted no son reales, ¿verdad? Es pura imaginación». El cura, por toda respuesta, fijó su mirada penetrante en el oficial y le dice con voz breve y categórica: «Ah, amigo mío, usted sabe algo al respecto. Sin lo que usted hizo, no hubiera podido liberarse de él». Respuesta enigmática y sin embargo llena de seguridad. Todos se miraron, todos callaron y el joven capitán, ante el asombro de sus amigos, nada contestó. Pero cuando estuvieron solos, sus compañeros quisieron aclarar las cosas. O bien el cura había hablado al tuntún sin decir nada preciso, o bien había querido decir algo. ¿Pero qué? Cierto día, les contó, al volver a mi cuarto tuve la impresión de no estar solo. Inquieto por esa sensación tan extraña, miro, busco por todas partes, no había nada. Al día siguiente la misma cosa y además me pareció que una mano invisible me apretaba la garganta. Yo tenía fe. Fui a buscar agua bendita a San Germán, mi parroquia. Aspergé el cuarto en sus rincones y recovecos. A partir de ese instante toda impresión de una presencia extranatural cesó. Y después no volví a poner los pies en casa de los espiritistas. No dudo que sea ese el incidente ya lejano al cual acaba de hacer alusión el cura de Ars.